Cuentos de terror aterradores. Somos un pequeño grupo de narradores y queremos traerte las historias más aterradoras de Centro y Sudamérica. Para que podamos crecer, necesitamos que te suscribas y nos ayudes a promocionar el canal compartiendo nuestros enlaces. Gracias por la atención. El aprendiz del cazafantasmas, misterio en la bodega embrujada. Finalmente entendí por qué el maestro le pidió vino al jefe. El vino tenía un sabor horrible, pero el maestro insistía en que era bueno. Yo, sin experiencia en beber, estaba confundido. Después de beber un poco, el jefe se emborrachó ligeramente. De repente, se le ocurrió algo y llamó al maestro nuevamente. Poco después, el jefe me envió una cámara digital, algo raro en aquella época. El maestro le pidió al jefe que me enseñara a tomar fotos. Aprendí rápidamente, dominando las operaciones básicas en menos de media hora. A las 8 de la noche, entramos en la bodega con el maestro. Colocamos algunas ofrendas para atraer a los fantasmas. No encendimos todas las luces para no asustarlos. El maestro me pidió que sostuviera la cámara y tomara fotos cuando aparecieran los fantasmas. Yo observaba expectante, mientras el maestro bebía vino y comía aperitivos, sin parecer en absoluto un cazador de fantasmas. Esperamos durante horas. A las 10, el maestro, ebrio, se quedó dormido apoyado en un saco de sorgo. Yo estaba nervioso. Era mi primera vez enfrentando estas cosas solo. Mis manos temblaban. De repente las luces de la bodega parpadearon y mi corazón se aceleró. Una figura apareció donde habíamos colocado las ofrendas, de espaldas a mí. Miré la cámara y vi que realmente había una figura en ella. Presioné el botón para tomar la foto, pero inmediatamente después, la figura desapareció. Cambié la cámara al modo de foto nuevamente y de repente apareció un rostro humano en la pantalla. Tomé otra foto rápidamente. Cuando levanté la vista, vi un rostro paralizado frente a mí y grité de miedo, despertando al maestro. El maestro me preguntó qué pasaba, pero yo estaba tan asustado que no podía mirar. Él me dijo que lo más importante en nuestro negocio era el coraje y que la próxima vez me llevaría a pasar una noche en la montaña de las tumbas para fortalecerme. Le mostré al maestro las dos fotos que había tomado, una de espaldas y otra de frente. Él asintió satisfecho. Al día siguiente, imprimimos las fotos. El dueño de la imprenta se asustó al ver el rostro masculino en la foto, preguntando si era una persona o un fantasma. Inventamos una historia sobre un amigo perdido para explicar la foto. El dueño de la imprenta mencionó que el rostro le parecía familiar y nos dio información sobre un vagabundo local que podría ser la persona en la foto. Fuimos a la bodega para que el jefe identificara la foto, pero estaba demasiado asustado para mirarla detenidamente. Un trabajador reconoció al hombre como Lao Qiao, un vagabundo local que solía visitar la bodega. El maestro determinó que la identidad del fallecido estaba básicamente confirmada y sugirió encontrar el cuerpo para enterrarlo y resolver el problema. El jefe de la bodega se mostró impaciente, preocupado por cómo esto afectaría a su negocio. La actitud del jefe molestó al maestro, quien sugirió contratar a otro experto. El jefe se enfadó, insistiendo en que el maestro debía resolver el problema, ya que le había pagado. La discusión se intensificó, con el maestro defendiendo su trabajo y cuestionando la actitud del jefe. Después de la acalorada discusión con el jefe de la bodega, el maestro y yo decidimos investigar más a fondo. Esa noche, regresamos a la bodega con un plan diferente. El maestro me explicó que necesitábamos entender por qué el espíritu de Lao Qiao estaba atado a este lugar. Mientras preparábamos nuevas ofrendas, noté que el maestro mezclaba algunas hierbas extrañas con el vino. Esto atraerá su esencia,
murmuró el maestro, y tal vez nos permita comunicarnos con él. Esperamos en silencio. Esta vez el maestro no bebió. Sus ojos estaban alertas, escaneando cada rincón oscuro de la bodega. De repente, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «Maestro», susurré, pero él me hizo una señal para que guardara silencio. Una figura nebulosa comenzó a formarse cerca de las barricas de vino. Era Lao Qiao, pero su rostro parecía más triste que aterrador. El maestro se adelantó y habló con voz firme pero amable. «Lao Qiao, hemos venido a ayudarte. ¿Por qué no puedes descansar?» La figura pareció estremecerse y, para mi sorpresa, una voz débil llenó la habitación. «El vino. El secreto está en el vino». Miré al maestro confundido. Él frunció el ceño, claramente intrigado. «¿Qué secreto, Lao Qiao?», preguntó. La figura se acercó a una barrica en particular. «Aquí, injusticia, venganza». De repente la figura desapareció y las luces de la bodega parpadearon violentamente. El maestro se acercó rápidamente a la barrica señalada y la examinó cuidadosamente. «Aprendiz, trae al jefe de la bodega. Creo que hemos descubierto algo más que un simple fantasma». Corrí a buscar al jefe, quien llegó pálido y tembloroso. El maestro lo enfrentó con una mirada penetrante. «Esta barrica, ¿qué hay en ella?». El jefe tartamudeó. «Solo vino, como en todas las demás». El maestro negó con la cabeza. «Lao Qiao nos ha revelado que hay un secreto aquí, un secreto relacionado con una injusticia. Sugiero que nos digas la verdad antes de que las cosas se compliquen más». Vi como el rostro del jefe pasaba del miedo a la resignación. Lentamente comenzó a hablar. «Lao Qiao, él descubrió algo que podría arruinar mi negocio. Yo no quería hacerle daño, pero él amenazó con exponerme». A medida que el jefe confesaba, entendí por qué el espíritu de Lao Qiao no podía descansar. No era solo un vagabundo, sino la víctima de un crimen encubierto. El maestro escuchó atentamente su rostro, una mezcla de compasión y determinación. «La verdad siempre sale a la luz», dijo finalmente. «Ahora debemos hacer lo correcto por Lao Qiao y por todos los involucrados». Mientras salíamos de la bodega esa noche, con el jefe bajo la custodia de las autoridades locales, que el maestro había llamado discretamente, sentí que había aprendido una lección importante. Los fantasmas no siempre son lo que parecen, y a veces los verdaderos monstruos son más humanos de lo que imaginamos. El caso de la bodega embrujada había llegado a su fin, pero mi aventura como aprendiz de cazafantasmas apenas comenzaba. Miré al maestro, agradecido por su sabiduría y guía, sabiendo que aún teníamos muchos misterios por resolver y muchas injusticias por corregir en el mundo de los vivos y los muertos.